Jóvenes, bienvenidos a esta nueva sesión de operaciones contables. Hoy día vamos a continuar con la parte teórica para luego en el Zoom desarrollar algunos aspectos prácticos de lo que es la cuenta. Vamos a ver en esta parte, este día la segunda parte de lo que ya hemos iniciado en la clase anterior. En la clase anterior hemos visto, hemos visto que la cuenta pues tenía su es la forma como se va a registrar ordenadamente los hechos económicos que se dan dentro de una empresa, y para eso pues hemos visto una serie de tipos de cuentas, ¿no? A ver, cuenta es el nombre que se utiliza para registrar en forma ordenada las operaciones que diariamente realiza una empresa, ¿ok? Al asignar un nombre a una cuenta, esta debe ser tan claro, explícito y completo que por el solo nombre se identifique lo que representa. Entonces, cada uno de los elementos que conformaban el balance general o estado de resultados se le conoce como cuenta. ¿Ya? Tenemos cuentas desde su forma más amplia hasta cuentas más específicas, ¿no? Eh, bueno, entonces, en base a eso también hemos visto que la forma o cómo se esquematiza una cuenta es a través de la cuenta T. Es decir, por su propia forma, cómo está constituida la cuenta, eh, se estructura de, tomando la forma de una T, ¿ya? Cuya en la parte superior de la T tenemos pues el nombre completo de la cuenta. En la parte izquierda tenemos el debe. En la parte derecha tenemos el haber, ¿ya? Eh, los débitos se van a registrar debajo del debe y los créditos se van a registrar debajo del haber, ¿ya? ¿Cómo se registra en una cuenta T? Debitar una cuenta es registrar un valor en el lado izquierdo, debitar, en el lado izquierdo, es decir, en el debe, ¿ya? Y acreditar una cuenta es registrar un valor en el lado derecho, es decir, en la columna del haber, ¿no es cierto? De esta forma, ¿no? Estoy debitando $70,000 o estoy acreditando $70,000 a una cuenta, ¿ya? Pero dependiendo del tipo de cuenta, el debitar o acreditar tiene un significado. Por ejemplo, si la cuenta pertenece a los activos, cuando yo debito $70,000, por ejemplo, si esto fuera el caso de los activos, ¿ya? Vamos a suponer que esto es activo la cuenta. A ver, quisiera que presten atención en esta parte porque en la práctica que hemos dejado, un poco que algunas personas se han equivocado, algunos alumnos. Y no debe haber confusión en esta parte. Vamos a suponer que la cuenta pertenece al activo, ¿ya? Entonces, cuando yo debito $70,000 para el activo, estoy indicando de que mis activos están subiendo en $70,000, están incrementando en $70,000. Y cuando yo acredito $70,000 en el activo, quiere decir que estoy teniendo pérdidas o disminución de mis activos. Puede ser por depreciación o porque se malogró algo. De repente son maquinarias, las maquinarias están malográndose o están depreciándose con el transcurrir del tiempo, ¿no? Con el uso. Bien, entonces el resultado de todos los valores registrados en el debe, luego de debitar varios valores, ¿no? En el lado del debe se le llama movimiento débito, ya, eso lo hemos dicho, y el resultado que involucra pues la sumatoria de los valores registrados en el haber se le conoce como movimiento crédito, ya, eso también lo hemos dicho y eso hay que tenerlo muy claro, ya. ¿Cómo se clasifican
¿Y cuál es la nomenclatura y movimiento de las cuentas? Entonces, las cuentas representan propiedades, derechos y deudas de una empresa en una fecha determinada. Asimismo, los costos, los gastos y las utilidades en un periodo determinado. ¿Ya? Si nos damos cuenta, ya lo hemos dicho, propiedades, derechos y deudas, estamos hablando del patrimonio, de los activos y los pasivos de una empresa, así como los costos, los gastos y las utilidades, estamos hablando de todo lo que significa el estado de ganancias y pérdidas de una empresa. De acuerdo a su naturaleza, las cuentas se van a clasificar, y esto es lo que estuvimos viendo en la clase pasada, se clasifican en cuentas reales o de balance, ¿ya? Ese es un tipo de cuenta, cuentas reales o de balance, nominales o de ganancia, o de ganancias y pérdidas, y las cuentas de orden, ¿ya? Entonces tenemos tres tipos de cuentas, ¿ya? Tenemos tres tipos de cuenta. Aquí tenemos las cuentas reales o de balance, las cuentas nominales, ¿ya? O de resultados o cuentas transitorias, y las cuentas de orden que se utilizan para llevar el control de ciertos hechos económicos especiales que se realizan dentro de una empresa. Las cuentas reales o de balance también ya lo hemos visto, son tres, ¿no? El activo, el pasivo y el patrimonio, ¿ok? Y esto ya es algo que hemos venido constantemente repitiendo. El activo también ya se sabe que por concepto pues representa los bienes y derechos apreciables en dinero de propiedad de la empresa, ¿ya? Entonces son bienes y derechos que pueden ser cuantificados o pueden ser monetarizados, es decir, que pueden ser, se les puede asignar un valor monetario, ¿ya? Que son propiedades de la empresa, es decir, que forman parte y que son de disponibilidad de la empresa. Ahora, se entiende por bienes, entre otros, el dinero en caja o en bancos, las mercancías, los muebles, también los inmuebles, los vehículos, y por derecho las cuentas por cobrar, es decir, algo que todavía no lo tienes, ¿ya? Algo que no es un bien, sino que es un derecho, ¿ya? Entonces las cuentas por cobrar, los créditos a favor que tienes, también pueden estar aquí las patentes, ¿no? Todo lo que son bienes intangibles de una empresa. Las características del activo, tenemos que el activo se caracteriza por estar en capacidad de generar beneficios o servicios, ¿ya? Es decir, el activo de mi empresa, que son bienes y derechos, me van a permitir que como empresa genere beneficios o servicios. Explotar esos bienes y derechos me generan beneficios y servicios favorables a la empresa. Las características del activo también se caracteriza esta por estar bajo el control de la empresa, porque es propiedad de la empresa, ¿no? Propiedad de la empresa. Esos son bienes o derechos que son propiedad de la empresa. Y también porque generan un derecho de reclamación. Mayormente este caso es, podríamos ver en el tema de los derechos que se tiene pues sobre un bien, ¿no? Cuando tú reclamas que es tuyo, ¿no? Porque es parte del patrimonio de la empresa, es parte de tu empresa, está disponible para que tú puedas reclamar su propiedad, su apropiación. Movimientos de las cuentas del activo. Tiene que quedarles claro esto porque acá también se han equivocado algunos compañeros. Hemos estado revisando el día de anoche y hemos visto que hay que tenerlo claro. A ver, ¿cómo les digo? Los movimientos de las cuentas del activo. ¿Cómo nace una cuenta del activo? Vamos a ver acá, ¿ya? Las cuentas de un activo nacen en el debe, ¿ya? En el debe nacen las cuentas de un activo, ¿ya? Cualquier incremento de esa cuenta también se registra en el debe, en el lado izquierdo de la cuenta, ¿ya? En el debe. Y cuando disminuye el valor de este activo, esa disminución, hasta que se cancele incluso, es decir, hasta que culmine ese valor, se va a registrar en el haber, es decir, en el lado
en el lado derecho, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos que se adquirió una computadora, entonces nosotros vamos a tener que esta computadora vale 2.500 soles. Esos 2.500 soles con los que se ha cuantificado el valor o el precio de este activo, esos 2.500 soles debe registrarse en el debe, ¿ya? Eso es cuando compro algo, cuando incremento mis activos en 2.000 soles más, ¿ya? No vamos a ver todavía, pero es bueno que sepan que cuando yo compro algo, si bien es cierto, incremento mi activo, en este caso, mi activo equipos, ¿no? Voy a incrementarlo, pero probablemente para yo comprar ese activo, me estoy haciendo de una deuda de repente, ¿ya? Me estoy haciendo de una deuda. Y es, el, el, el yo incrementar mi activo en el debe, de repente me está haciendo también a la vez incrementar mi pasivo como una deuda. O en su defecto, me está haciendo disminuir mi activo también. Por ejemplo, si lo estoy pagando en efectivo, voy a disminuir mi, mi efectivo. Es decir, capitalizo mi, mis activos, incremento, pero tengo un efecto, ¿no? Por la regla de la partida doble. ¿Ya? Entonces, eso, vamos dejándolo claro, eso es una clase que lo vamos a hacer más adelante, pero ya es bueno que ustedes lo vayan teniendo en cuenta. Cómo va afectando el incremento de una cuenta hacia lo que significan otras cuentas, ¿no? Del balance general o del ingresos y gastos. Pasivo. El pasivo representa pues las obligaciones que contrae la empresa para que en el futuro sean canceladas, ¿ya? Son las deudas que debe pagar por cualquier concepto, son obligaciones que contrae la empresa con terceros. Entonces, el pasivo ya dijimos que se caracteriza por la obligación que tiene, en primer lugar, se caracteriza porque la obligación tiene que haberse causado, lo cual implica el deber de hacer el pago. Es decir, es la empresa la que genera y toma la decisión de obligarse a realizar, eh, a cumplir con estos compromisos en el futuro, ¿no? Y es por eso que implica pues el deber de hacer un pago más adelante. Y obviamente que existe una deuda con beneficio real. Como les dije, si adquirimos computadoras a plazos, me estoy haciendo de una deuda, pero estoy obteniendo un beneficio real a favor de la empresa. Movimientos de la cuenta del pasivo, vamos a verlo aquí. Estos son al contrario que el activo, ¿ya? Las cuentas del pasivo disminuyen en el debe, al contrario, pero nacen y aumentan en el haber, ¿ya? Es decir, cada vez que acredito, ¿ya? Que acredito un valor en el pasivo o en el haber del pasivo, estoy registrando los incrementos de ese haber. Perdón, los incrementos de ese pasivo. Por ejemplo, si aquí le pondríamos una flecha hacia arriba, ¿ya? Cuando se incrementan, se registran en este lado, y cuando disminuyen, se registran en el debe. Por ejemplo, si hago un préstamo para adquirir ciertos bienes, el préstamo, el valor de ese préstamo, $100.000, por ejemplo, lo registro en el haber, ¿ya? Y si sobre eso sigo haciendo préstamos ya no a un banco, sino de repente de una entidad que financia proyectos y me financia el proyecto y tengo que devolver después con otros $50.000 más, entonces también lo hago aquí en el haber. Voy aumentando y voy haciendo todo mi
movimiento ya en el haber. Entonces, eso es lo que se va registrando, los incrementos de mis deudas, los incrementos de mis obligaciones en el haber, y las disminuciones hasta cancelarlas. Por ejemplo, comienzo a pagar esa deuda, o también comienzo a de una u otra forma a pagar deudas a mis proveedores, o a mis bancos, a los bancos que me están prestando. Todos esos movimientos o hechos económicos se van a registrar aquí en el debe se van a registrar. Entonces, de esa forma es como voy haciendo el movimiento y registros de los movimientos de las cuentas del pasivo. Los hechos económicos que va a realizar la empresa van a ir registrándose de esta forma. No se olviden, vamos a regresar un ratito aquí en lo anterior, en activo. El activo, no se olviden, nace y aumenta en el debe, los activos, y disminuyen en el haber. Cuando disminuyen, se registran en el haber. ¿Ya? Mientras que en el caso de los pasivos, los movimientos de las cuentas del pasivo, cuando nace o aumenta una cuenta, perdón, el pasivo, se va registrando en el haber, y cuando disminuye hasta que se cancelen, se van registrando en el debe. Todo lo contrario que el activo. ¿Ya? Y la tercera cuenta, que es el patrimonio, es el valor resultante de la diferencia entre el activo y el pasivo. ¿Ya? Eso es por fórmula, ¿no es cierto? Porque activo es igual a pasivo más patrimonio. Por lo tanto, patrimonio es igual a activo menos pasivo. Es lo que queda después de que puedas cubrir, lo normal sería que puedas cubrir tus deudas, tus obligaciones, con todo lo que puedas tener de activo. Y todo lo que queda, una vez que has cubierto esas deudas, es el patrimonio resultante, es el valor resultante, ¿no? Por ejemplo, si tienes activos por un monto de $90,000 y tienes pasivos o deudas, obligaciones por un monto de $45,000, entonces tu patrimonio realmente, tu patrimonio contable va a ascender a 90,000, que es el activo, menos el pasivo, que es 45,000. Entonces tienes un patrimonio de $45,000 a favor de la empresa. Como ya se ha dicho, el patrimonio pues representa los aportes de los socios o dueños de una empresa, y además incluye las utilidades y reservas. Este grupo constituye un pasivo a favor de los dueños de la empresa, por lo cual se maneja de igual forma que las cuentas del pasivo. Las características del patrimonio, estas se caracterizan por estar constituidas por el aporte inicial y el aporte adicional de los dueños de la empresa. Los socios pueden seguir aportando con el transcurrir del tiempo, de acuerdo a lo que la empresa necesite y a la disponibilidad, obviamente, de los socios. Se incrementa con las utilidades y se disminuye con las pérdidas del ejercicio. ¿Ya? Es decir, las utilidades, en tanto no se reparten, son parte del patrimonio. Pero cuando hay pérdidas, también se responde con el patrimonio, así que este patrimonio puede disminuir con las pérdidas. El movimiento de las cuentas del patrimonio, se hacen los hechos económicos que afecten al patrimonio de la empresa, se registran similar al pasivo, ¿ya? Porque en síntesis, un incremento del patrimonio afecta a los socios, ¿ya? De alguna forma, acá hay una ligazón, una relación entre lo que es la empresa y los socios. Los socios constituyen la empresa, y el patrimonio es aportado por los socios, ¿ya? Estos socios se están afectando en su patrimonio. Por lo tanto, esa afectación de patrimonio, cuando yo doy
$50.000, por ejemplo, para constituir la empresa, y el otro socio, el socio B, da $40.000 para conseguir los 90.000 que se necesitaba como capital, me estoy afectando y por lo tanto se registran en el haber, ¿ya? Se registra en el haber. El aumento, el inicio o aumento del patrimonio se va a registrar en el haber, en el lado derecho, es decir, cuando aumenta el patrimonio se va a ir registrando en el haber, y cuando disminuye se va registrando en el debe. Cuando aumenta, por ejemplo, cuando hay incrementos de aporte de los socios, ¿no? O estos bienes que se han entregado de repente, contablemente se registra que ha habido un incremento en su valor. O por ejemplo, disminuyen cuando un socio decide retirarse de la empresa. Y ese valor por el cual se retira, porque se lleva todo su patrimonio, se registra en el debe cuando se retira de la empresa. ¿Ok? Ahora, este tema sí ya es un tema de la clase de hoy prácticamente. Vamos a ver sobre las cuentas nominales de resultado transitorias, ¿ya? Que son las cuentas también llamadas, que son utilizadas pues para trabajar y comprender el estado de ganancias y pérdidas de una empresa. Las cuentas nominales son llamadas también de resultado porque al final de un ejercicio contable dan a conocer cuál ha sido el resultado de las operaciones de la empresa. Es decir, si hubo utilidades, cuántos fueron los costos y cuántos fueron los gastos, entendiéndose como costos aquella inversión que es recuperable y los gastos aquellas que no son recuperables, entendiéndose como costos aquellos que están ligados directamente a la producción, ¿ya? A la producción de los bienes o servicios que produzco, y los gastos también entendiéndose como aquellos que están ligados al funcionamiento de la empresa en sí, ya en la parte administrativa, de ventas y financiera. Son transitorias porque se cancelan al cierre del periodo contable, ¿ya? No es que siguen esas utilidades o costos de por vida. Por ejemplo, las utilidades, una vez que he obtenido un cálculo de utilidades, estas pasan a ser parte del patrimonio, ¿ya? Del balance general, ¿ya? Sirvió para eso, en parte. Pero no es que existan físicamente, ¿no? No es que existan como los activos, los pasivos, que sí son obligaciones y derechos, ¿ya? Por eso que es transitorio. Cierra el periodo contable y también sirven como datos nada más para ver cómo ha sido la operatividad de la empresa, qué tan efectivo ha sido, ¿ya? Asimismo, estas cuentas nominales comprenden las cuentas del estado de ganancias y pérdidas, como le dijimos, y pues va a contener las cuentas de ingresos, gastos, costos de ventas y costos de producción o de operación. Bien, no nos olvidemos la diferencia entre estos, ¿no? Los ingresos, lo vamos a ver más adelante también, que es cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, aquí tenemos las cuentas nominales, los ingresos, gastos y costos, ¿ya? Dentro de ellos tenemos los costos de ventas y los costos de producción. Ingresos son los valores que recibe la empresa cuando realiza una venta o presta un servicio con el fin de obtener una ganancia. Es decir, los ingresos son aquellos beneficios que obtiene la empresa por realizar alguna actividad, ya sea de producción o de venta de un servicio, ¿ya? Y por ello, pues, hay una transacción y recibe ingresos económicos. Bien, entonces, esos son los ingresos. Las características de los ingresos: estos ingresos se caracterizan por pertenecer al grupo de nominales, transitorios o de resultados, es decir, que son temporales, ¿no? Sirven para registrar, pues, cuánto tuvo la empresa de ventas
de lo que se dedica principalmente, es su objeto, de lo que produzco, cuánto he vendido, por ejemplo, ¿no? Entonces, son transitorias o de resultado nada más. ¿Cómo se registran los movimientos de los ingresos? Estas cuentas empiezan y aumentan muy similar al pasivo, ¿ya? Acá empiezan. Cuando aumentan los ingresos, se van en el haber. ¿Por qué haber? ¿Qué vendo yo? ¿Qué es lo que vendo? Yo vendo mis activos que tengo como empresa. Porque los productos terminados son activos de la empresa, ¿no? Son activos de la empresa los productos terminados. Son las existencias que en algún momento están en el almacén, por ejemplo, de productos terminados. Y una vez que lo vendo, estos me van a permitir disminuir se puede decir mis activos, ¿no? Disminuyo, por eso que la disminución se pone en el debe y el incremento se pone en el haber, ¿ya? Se pone en el haber. Entonces, los ingresos al final del ejercicio contable, su saldo generalmente debe ser un saldo crédito, muy parecido. Por ejemplo, si yo digo, he vendido 800.000 soles en este periodo. ¿Dónde lo registro? Lo registro en el haber, ¿ya? Y si por ahí de esa venta me hicieron una devolución de los productos por $20.000, esos $20.000 los registro en el debe. Y mi saldo crédito sería de 800.000 menos 20.000, $780.000, o soles en este caso, para que sea moneda nacional. Entonces se registra pues acá, ¿no? 800.000 por acá y por acá 20.000. Y mi saldo crédito va a ser igual a 780.000. ¿Ok? Eso es más o menos la forma como se va registrando el movimiento de los ingresos. Los gastos. Los gastos son todos los pagos o desembolsos realizados por la empresa para cumplir con su funcionamiento. A ver. Vamos a apoyarnos de este concepto para tenerlo claro, ¿ya? Ente económico, pues es una empresa, ¿no? O puede ser una persona también natural que tiene empresa. Pero es un ente económico que tiene vida propia y es independiente de la persona como tal, ¿no? Es independiente de los socios, ¿no es cierto? Son todos los pagos o desembolsos realizados por la empresa, vamos a hablarlo de esta forma, para cumplir con su funcionamiento como empresa. Es decir, para que la empresa pueda vender, pueda pagar su planilla, pueda pagar sus gastos corrientes. No está diciéndonos que para producir, ¿ya? No está diciendo que se utiliza para producir, ¿ya? Sino para que la empresa funcione. Así que todo aquello que la empresa invierta, para decirlo así, en el funcionamiento de la empresa en sí, como empresa, no en la producción, sino como empresa, son considerados gastos, ¿ya? La característica de los, no es de los ingresos, es de los gastos, ¿ya? Por favor, ya acá ha habido un pequeño lapsus, debe ser característica de los gastos. Los gastos, y acá le he puesto los costos, aquí es, los gastos se caracterizan por pertenecer al grupo de nominales transitorios de resultados, del mismo, igual que los ingresos, pero no son recuperables, ¿ya? Los gastos no se recuperan porque no son parte del proceso productivo donde yo invierto y tengo que recuperar lo que he invertido. En este caso, los gastos sirven para que la empresa funcione como tal. Ya están fuera del proceso productivo, ya están ligados a la parte administrativa de ventas de la empresa. Por lo tanto,
no son recuperables estos gastos. ¿Ya? Los gastos como tal no son recuperables. ¿Ya? ¿Cómo se registran los gastos? Estas cuentas empiezan y aumentan en la columna debe y disminuyen o se cancelan en la columna del haber. Su saldo generalmente es débito. Los gastos es todo lo contrario de los ingresos. ¿Ya? Van a iniciar en el debe, parecido a los activos, porque por una simple lógica, ¿ya? Que ya lo voy a explicar. El debe entonces empieza y aumenta, perdón, los gastos empiezan y aumentan en el debe. Y cuando disminuyen, disminuyen en el haber. Ya, disminuyen en el haber. Acá ha habido otro error, disculpen, no es saldo crédito, sino lo que va a haber es un saldo débito, ¿ya? Un saldo débito, ¿sí? Ahí por favor anoten esas correcciones. Lo que va a haber a favor de una empresa con sus gastos es un saldo débito. Al igual que un gasto, cuando tú haces un gasto para comprar papelería o para comprar equipos de cómputo, estás incrementando tus activos, por lo tanto, empiezan y aumentan aquí, ¿ya? Empiezan y aumentan en el debe. Es por eso que empiezan y aumentan acá. Y cuando, por ejemplo, del gasto que tú hiciste, te devuelven, ¿no? Cuando hay devoluciones o hay rebajas que se pueden hacer en el procedimiento, en las transacciones económicas que existen dentro de la empresa, entonces estos se van a constituir pues una disminución de los gastos, ¿no? Una rebaja, una devolución. Me llegó producto en mal estado y lo devuelvo, así que esos gastos se van a disminuir y se van a registrar en el haber. Se registran en el haber. Bien, estoy grabando y estoy parando. Estoy en casa, ustedes saben que en casa hay muchas cosas que hacer. Y es por eso que de repente ustedes ven que muchas veces hay un pare y regreso. Paro y regreso. Deben notarlo ustedes. Bien, vamos a continuar entonces. Los gastos ya lo dijimos. La lógica es de que si tú gastas para incrementar activos mayormente. Se incrementan tus activos, por lo tanto, cuando un gasto se va a registrar aquí en el debe, como si aumentara el activo. ¿Ya? Y el haber es todo aquello que se devuelve o que de alguna forma te rebajan y por lo tanto hace que después disminuyan esos gastos. Al disminuir esos gastos, estas operaciones tienen que registrarse en el haber. ¿Ya? En el haber. Los costos. Esto lo hemos estado viendo en otra materia, análisis de costo. Representan todos los valores de adquisición de los artículos destinados para la venta. Este concepto es mayormente para empresas comerciales, ¿ya? Ustedes saben que los costos, así como para las empresas comerciales, representan todos los valores de adquisición de los artículos. Asumámoslo como que adquirir también significa cómo lo produzco, cómo obtengo eso. Así que representan todos los valores de producción o adquisición de los artículos destinados para la venta. ¿Ya? Es decir, ¿cuánto he invertido para producir? ¿Ya? ¿Cuánto he invertido para producir? Entonces esos son los costos. Y se caracterizan también del mismo modo porque son, pertenecen al grupo de transitorios o de resultado, pero son recuperables, a diferencia de los gastos que no eran recuperables. ¿Por qué son recuperables? Porque valorizan el costo de producción de mi objeto principal como empresa, que es producir bienes o la venta de servicios. Así que está ligado directamente a obtener un producto terminado. Bien. Movimiento de los costos. Estas cuentas empiezan y aumentan en la columna del debe. Igual, cuando yo compro materia prima, esta materia prima se convierte en activos. Por lo tanto, el activo, ¿dónde se aumenta?
¿Y dónde empieza? En el debe. ¿Y dónde disminuye? En el haber. Por lo tanto, es más o menos la lógica que estamos usando para poder explicar del por qué va en cada una de las columnas que se está planteando, ¿ya? Lo normal es tener un saldo débito. Acá hay otro error, pero debe haber un saldo, como dice aquí, es generalmente saldo débito, ¿ya? Por favor, vamos apuntando eso. El material que he tenido disponible eh, no ha sido el adecuado al parecer, pero ya lo estoy aclarando acá, por favor, ¿ya? Entonces va a haber un saldo débito. Y las cuentas de orden, que vamos a ver un capítulo más adelante todavía, agrupan los valores que reflejan hechos o circunstancias que puedan llegar a afectar la estructura financiera de una empresa, ¿ya? Así como las cuentas que sirven para efectos del control interno, ¿no? O información general. Además, las que utilizan para conciliar las diferencias entre los registros contables de la empresa y las declaraciones tributarias, ¿ya? Entonces, son cuentas para uso mayormente contable, ¿ya? Para el control interno, por ejemplo. Toda empresa necesita de repente de auditorías, por lo tanto, estas cuentas que se van elaborando ahí son para llevar el control, ¿ya? Y porque reflejan hechos o circunstancias que afectan pues la estructura financiera de la empresa y que sirven para, en otros casos, para conciliar las diferencias entre los registros contables de la empresa y las declaraciones tributarias. ¿Qué significa conciliar? Una conciliación contable. Significa que las cuentas tienen que cuadrar. Así que se tiene que hacer cuadrar las cuentas. Bien, les decía que en la práctica contable de las empresas, estas tienen que hacer la conciliación, ¿no? Conciliación, por ejemplo, entre lo que se registra en la contabilización de lo que se está pagando por productos y lo que realmente ingresó al almacén, por ejemplo. Lo que queda como stock en almacén. O sea, todo eso al final de un periodo tiene que cuadrarse y tiene que conciliarse. No tiene que haber una diferencia entre lo físico, lo contable y lo financiero. Tiene que haber igualdad. Entonces ahí se utilizan muchas veces pues las cuentas de orden. Las cuentas de orden tenemos de dos tipos, las deudoras y las acreedoras. Entonces en las cuentas de orden deudoras, los dineros, documentos que conforman el grupo de cuentas deudoras se manejan como cuentas de activo, por tanto su saldo es débito. Es muy parecido al manejo de los activos, ¿ya? Porque son favorables a la empresa. Y las acreedoras es como el pasivo mayormente se maneja, ¿no? Los bienes que se han recibido para custodia, manejo o negociación constituyen el grupo de cuentas de orden acreedoras. Estas se manejan como cuentas del pasivo, por lo cual su saldo es crédito, ¿ya? Entonces, resumiendo, tenemos lo siguiente. Este cuadro que les presento es un cuadro general, ¿ya? En el Perú ya sabemos que no es así. En el Perú, la cuenta de código 1, 2 y 3 son para los activos, ¿ya? Primero quiero aclarar eso, para nosotros tener claro. O voy pasando rápidamente a la siguiente diapositiva para que ustedes vean el catálogo que tenemos en el Perú, ¿no? El catálogo contable. El elemento 1, 2, 3 se refiere al activo disponible, realizable, inmovilizado. Y el elemento 4 es el pasivo, el elemento 5 el patrimonio neto, el elemento 6 gastos por naturaleza, el elemento 7 los ingresos. Y aquí vienen pues las cuentas de orden después, ¿ya? Entonces, si tenemos eso, esto de acá es de carácter general nada más. Y vamos a ver, los activos, todo incremento, ¿ya?
todo incremento que se debe registrar, ¿dónde? En el debe, ¿ya? Todo incremento del activo se registra en el debe y las disminuciones en el haber. Y normalmente aquí en los activos hay un saldo débito. Saldo débito. En los pasivos es todo lo contrario. Los incrementos se registran en el haber y las disminuciones o cancelación en el debe. Y va a haber un saldo crédito normalmente. El patrimonio pues se registra similar al pasivo, ¿ya? Los incrementos en el haber y las disminuciones hasta su cancelación en el debe. Los ingresos del mismo modo, ya en el patrimonio entonces va a haber también un saldo de crédito. Los ingresos muy similar al pasivo y patrimonio. Todos los ingresos y sus incrementos se van al haber y las disminuciones de estos ingresos al debe. Los gastos y los costos se manejan del mismo modo, como si fueran activos, ¿ya? Los gastos incrementan en el debe y también los costos de ventas y de producción. Y acá tenemos los ingresos. Perdón, las disminuciones en el lado del haber. Entonces, acá va a haber un saldo débito. Un saldo débito. Bien, entonces, con esto ya tenemos aquí lo que es el catálogo de cuentas en el Perú. Hasta ahí vamos a llegar. La forma como vamos a ver después otros temas más que ya vamos a ir adentrando poco a poco, como son los asientos contables, ¿no? Los asientos contables, utilizando pues la partida doble, ¿no? Ahí vamos a ver el tipo de asientos, el asiento simple, el asiento compuesto. Ustedes saben que los asientos se realizan pues en un libro que se llama un libro diario, ¿ya? Y luego del libro diario me sirve este libro diario para llevar a manejar cuenta por cuenta en el libro mayor. Eso lo vamos a ver en las siguientes clases. Ok, chicos, nos vemos más tarde. Gracias. Ya cualquier pregunta apunten lo que necesiten saber, lo que necesitamos que discutamos y podemos ir resolviendo juntos en el horario del Zoom. Gracias.